Bueno, buenos días, queridos amigos. En esta oportunidad estamos respondiendo a una consulta de Marcelo Foster de Sudáfrica sobre autismo y Asperger, estos trastornos del espectro autista, porque en la realidad se manejan de esa manera. Del espectro autista son varias enfermedades, varios trastornos, entendidos como enfermedades del espectro autista. Es una condición que se tiene como una condición neurológica, un desarrollo que comienza a la niñez y que se piensa que dura toda la vida, en definitiva. Afecta cómo una persona interactúa con los demás, cómo se comporta, cómo se comunica y, por supuesto, cómo aprende. El trastorno incluye lo que se conoce como Asperger o el trastorno generalizado del desarrollo, específico en muchos aspectos, pero trastorno de espectro autista, porque hay varios trastornos dentro del espectro con síntomas diferentes unos de otros. Unos tienen problemas para hablar, otros tienen problemas para mirar, para establecer contacto visual, otros tienen problemas para responder cuando uno les habla. Además hay intereses totalmente diferentes y obviamente hay algunos conflictos diferentes también detrás. Hay cosas que nos dan la idea de que estuvieran en otro mundo, porque sí lo están en la realidad. Y esto es importante comprenderlo por los mismos problemas que los conflictos que involucra. Sí lo están en otro mundo, en la realidad. Etimológicamente procede de autos, del griego, que quiere decir con uno mismo, conmigo mismo. Obviamente refiere a eso, refiere a yo me mantengo conmigo mismo exclusivamente, por eso no interactúo demasiado con nadie, sino que me encierro hacia adentro en la generalidad. Hay que entender que en la mayoría de los casos hemos detectado que hay problemas serios a nivel de la concepción en general y en muchos casos a nivel del embarazo, durante el embarazo. En los casos se ha encontrado, hay dilemas grandes, inconvenientes importantes durante el embarazo y por eso existe este bloqueo mental en general, que es un bloqueo de la conciencia en la realidad. Los niños que tuvieron un embarazo o conflictos poderosos con problemas de riesgo poderoso estando en la panza de su madre, tienen la sensación que es demasiado peligroso salir al exterior. Y por eso, obviamente, salen al exterior, nacen y vuelven a meterse en su propia burbuja nuevamente, la burbuja del autismo. En casos, eso refiere al deseo inconscientemente de no hablar por determinadas circunstancias de la genealogía como la que estábamos diciendo, problemas durante el embarazo, golpes, malos tratos. Esto es muy habitual, me decía una madre con su hijo con autismo, y el padre me pegaba y cuando yo caía al piso me pateaba en la panza para proteger a mi hijo. Por tanto, tengo un deseo muy fuerte de no hablar, de no expresar nada de eso en general. Hay un exilio total que yo me estoy autoimponiendo a mí mismo de alguna manera. No puedo volver a mi casa, toda mi mente está afuera. No podemos olvidar aquí la simbología de la casa, que simbólicamente es el útero materno, también lo es el corazón, pero no podemos olvidar esa simbología. No puedo volver a mi casa de alguna manera, al útero materno, que era muy peligroso en muchos aspectos.
escucho, pero mi cerebro, mi alma sale, pero mi cuerpo no habla, no dice nada, permanece callado. Hay que entender que el bloqueo en general es a nivel mental, es poderoso a nivel de la conciencia, y en muchos casos lo que hace el autista es estar verificando, verificando, verificando 10 veces qué es lo que dice, si está bien lo que yo digo o no está bien lo que digo, o si es correcto o no es correcto lo que yo estoy diciendo, si es suficientemente inteligente, y tiene que ver en esos casos con los padres con un dilema grande, con un proyecto muy poderoso de perfección para sus hijos, para ellos y para sus hijos. Entonces llega un momento que el cerebro dice, para cometer errores al hablar, mejor no digo nada. O en otros casos hay demasiados secretos. Yo tengo prohibido hablar en cierta medida. Hay demasiados secretos en mi genealogía detrás. Lo que sale de mí tiene que ser perfecto. Errar, porque tiene que estar vinculado el error de alguna manera subconsciente, vinculado con la muerte en muchos casos. ¿Se dan cuenta? Entonces yo no puedo correr el riesgo. Si los errores están vinculados con la muerte, en la genealogía y en el subconsciente, yo no puedo cometer errores. No puedo hablar, no puedo comunicarme porque estaría cometiendo errores. Y esto es todo un dilema. Yo arriesgo mi vida, entonces me callo la boca. Eso es muy importante y es muy habitual en general. Mantener la vida es importante. Hay que buscar en la genealogía este tipo de cosas para entender de dónde viene. En algunos aspectos también significa que el hecho de que yo tenga las cosas, que haya conflictos presentes de rencor muy grandes, de alguna manera, con sustos muy poderosos, rencor, ahí hablamos de los golpes y de los miedos, ¿verdad? En el proyecto Sentido, durante la generación del proyecto Sentido. Por eso en la realidad se transmite de esta manera, está muy vinculado a problemas serios durante el proyecto Sentido, en la genealogía o en el proyecto Sentido. Hay que recordar que el proyecto Sentido abarca un espacio relativamente importante, algo así como los 6 meses anteriores a la concepción, o los 9 meses anteriores a la concepción, más la concepción, y de ahí para adelante. Entonces no es poca cosa. Grandes, importantes, allí. Y hay que investigarlos para darnos cuenta de dónde viene el autismo o el Asperger, de quienes lo tienen. Queridos amigos, si te gustó, te pedimos que le des me gusta y que lo compartas, así otras personas pueden entender autismo o Asperger gracias al video que tú compartiste. Pero por sobre todas las cosas pueden entender que las enfermedades es un tema de conciencia exclusivamente. Y nos liberamos de las enfermedades también con la conciencia. Gracias.